Bueno, bendiciones con todos. Gracias por estar aquí y poder compartir con todos este tiempo muy especial. Creo que esta escuela de profetas, Punta de Diamante, siempre va a ser un espacio muy profético y muy especial para la iglesia, definitivamente. Ese es el punto: alinear, enseñar, instruir y que la iglesia pueda tener una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras, que tanto nos hace falta a todos. Gracias al Elohim por permitirnos este espacio y la oportunidad de conectarnos con todos los ministros, profetas del continente, desde Canadá hasta Chile, hasta el último del continente americano. Así que vamos a dar inicio a este tiempo. Vamos a estudiar hoy las figuras simbólicas proféticas del libro de Revelaciones. Le comento que si el estudio sobre la interpretación profética de los códigos numéricos fue largo, se nos fue 5 lecciones. Estamos hablando de que esta lección o este tema puede llevarnos un poco más, porque la cantidad de figuras simbólicas solo en el libro de Apocalipsis y también sería más bien los lenguajes apocalípticos de los libros de los profetas, Daniel, Ezequiel, o sea, Isaías mismo es tan fuerte, es tan vasto, que hay infinidad de figuras proféticas. Entonces, cuando no entendemos en este sentido las figuras proféticas, entonces de alguna manera como que nos desubicamos, sería, o no podemos entender bien el mensaje. Por eso es necesario, de alguna manera, poder captar el mensaje a través de una correcta interpretación. ¿Y cómo interpretamos? Conociendo el significado de cada uno de los simbolismos proféticos. Un momentito. Ahí sí. Este ventilador me está dando de frente. Vamos a ubicarlos un poquito. Ahí sí. Ella no nos molesta. Muy bien. Entonces vamos a hacer una oración como siempre y de ahí nos adentramos en el tema. El tema es interpretación profética de las figuras simbólicas de el libro de Revelaciones. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, una vez más, gracias. Gracias por este tiempo y espacio. Gracias, Señor, por la disponibilidad de tiempo de tus ministros en el continente. Gracias, eterno Elohim, porque nos da la oportunidad de alinearnos, Señor, al conocimiento que viene del Shamayín, revelado desde el cielo. Por lo tanto, hoy, Señor, nosotros estamos aquí con un corazón abierto y dispuesto para entender tus fieles propósitos en nuestra vida. Manifiéstate y glorifícate, que el Ruach HaKodesh nos permita a nosotros poder entender, que sea tu espíritu enseñándonos para poder, Señor, ajustar la revelación del cielo y del reino a tu palabra. En el nombre de Yahshua se ha hecho así. Amén y amén. Muy bien. Interpretación profética de las figuras simbólicas del libro de Revelaciones. Como dije, es fundamental esto. Yo estoy prácticamente llevándole un sistema de estudio muy estratégico que tiene que ver con algunos niveles de estudio, pero en estos niveles hay estrategias para poder ir estudiando de manera progresiva, podría decirse así, este estudio del libro Apocalipsis. No. Primero vamos a conocer algunas cosas, ya vimos los códigos numéricos, hoy vamos a ver las simbologías, los símbolos sería proféticos, las ilustraciones y cosas por el estilo. Y cuando ustedes ya entren al estudio del libro de Revelaciones, ya les va a ser muy fácil poder entender el libro de Revelaciones o de interpretarlo. ¿Por qué? Porque los conocimientos o nuevos conocimientos sería acerca de este significado de cada una de las figuras simbólicas proféticas o figuras ilustrativas que encontramos en el libro de Apocalipsis, nos va a llevar a nosotros a ver con claridad a la hora de leer el libro. Y se darán cuenta que cuando entremos a estudiar capítulo por capítulo, versículo por versículo, el libro de Revelaciones, ya ustedes lo relacionarán. ¿Por qué?
porque hay palabras y conocimientos que todavía no están registrados en nuestra memoria emocional o memoria mental, no están grabados ahí inscritos. Pero en la medida que lo vamos descubriendo y lo conociendo, esos conocimientos, esas palabras ya se quedan grabadas acá y ya son parte de nuestra biblioteca mental, por decirlo así. Entonces, cuando nosotros entremos a estudiar el tema de Apocalipsis, ya cada vez que entremos a hablar sobre alguna figura ilustrativa o entremos a hablar sobre un código numérico o profético, entonces nos identificamos rápidamente y como que empieza nuestra mente a evocar esos conocimientos previos o esas palabras que se incorporaron a nuestro diccionario mental para poder relacionarlos y poder comprender eh, lo que estamos enseñando. Recuerden la ley de la comprensión humana. La ley de la comprensión humana dice que para poder entender algo, ya tiene que haber preexistido en nuestro ser o en nuestra mente, en nuestra biblioteca mental, ya tiene que haber existido una base de conocimientos, una base que nos va a permitir interpretar cosas. Entonces, como yo ahorita estamos hablando de figuras, de códigos numéricos y cosas así, hoy vamos a hablar también de colores y un sinnúmero de cosas más. Cuando entremos al estudio, todo será prácticamente evocado y vendrá el conocimiento rápidamente y podemos entenderlo de una manera especial. Muy bien, ¿cómo se puede interpretar las figuras simbólicas del libro de Revelaciones? ¿Qué son las Por figuras ejemplo, simbólicas y cómo se cuando tuve interpretan un en sí? hermano, pero no sabía a dónde ¿Qué está. nos revelan las figuras simbólicas proféticas del libro de Revelaciones? Las preguntas introductivas para poder empezar a despertar en nosotros algo y así. Entonces, antes de ir a la interpretación, porque hay una infinidad de símbolos, como dije, hay una infinidad, vamos a hablar acerca de figuras simbólicas como los puntos cardinales, las figuras tomadas de personas o personajes, del cuerpo humano, las figuras del cuerpo humano también, los objetos inanimados, las lumbreras celestiales, las figuras tomadas de las piedras preciosas. Recuerde que todo el Shamayín, capítulo 21, el monte de Sión, está todo configurado a través de piedras preciosas. Número 3, número 4, número 12 y así. Pero todo configurado en piedras preciosas. Los primeros indicios de la creación encontramos piedras preciosas. Encontramos el fundamento porque son fundamentos. Entonces, todo está allí. Vamos a ver o a conocer sobre el significado de los metales, especialmente los más valiosos, los símbolos tomados de la naturaleza, los símbolos tomados de las fuerzas de la naturaleza, los símbolos tomados de la creación, los símbolos tomados de las figuras angelicales y así. Es prácticamente un estudio completo lo que vamos a tener en esta escuela de profetas como tenemos tiempo. El Señor nos da el tiempo Para y ver cada vez cómo que nos podemos reaccionaba reunir, con los remedios. avanzamos en este estudio. Vamos a empezar con las figuras simbólicas del libro de Revelaciones con los 4 puntos cardinales para ubicarnos en el tiempo. Hay 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Hay algunas figuras simbólicas, como en el capítulo 7, verso 1 de Apocalipsis o Revelaciones, donde dicen que hay 4 vientos en los 4 puntos de la tierra, al norte, al sur, al este y al oeste. Son claves para poder entender algunas cosas relacionadas con el futuro. Muy bien, el norte, ¿qué significa el norte en sí? El norte simboliza el trono de Yahweh. Eso simboliza el norte, el trono de Yahweh. Representa el lugar santísimo o el gran trono blanco, trono de justicia. Representa Sión, la ciudad de Sión, el monte Kadosh. Todo eso representa el norte. Eso lo podemos encontrar cuando el Elohim habla o el profeta Isaías habla en el capítulo 14, versos 13 y 14, que dice que Yahweh tiene su trono en el norte, hacia arriba, lo más alto. Entonces, allí esta expresión significa también trono de justicia, como dije. Ahora, el norte, dentro de esta misma línea de contexto profético, significa la eternidad o lo que permanece.
Por eso es que encontramos muchas veces en los Salmos, en el libro de los profetas, que dice que el trono del Elohim es trono eterno, es para siempre, inquebrantable, inmutable. Por eso es que todas las figuras simbólicas relacionadas al monte de Sión tienen que ver con un cuadrante, con un cuadrado o con el número 4. Y el número 4 representa una estabilidad universal. Eso representa el número 4, el universo establecido, inconmovible. Por eso es que al trono del Padre, al reino del Padre, al Shamayín se le conoce como el reino inconmovible, como el reino eterno, como el reino de gloria y así. O sea, tiene algunos significados proféticos, alguna forma de expresiones proféticas para poder conocerlo e entender. Eso en el norte, en este caso, puede también tener otros significados que tienen que ver con autoridad, que tienen que ver con gobierno, con gobernante. Por eso la figura profética de Daniel en el capítulo 11, cuando habla acerca de el rey del norte, pero en este caso es una figura del antimesías, es una figura de Hasatán. ¿Qué dice capítulo 14 de Isaías? ¿A dónde quería Hasatán poner su trono? Junto a las estrellas del Elohim. Así dice literalmente. ¿Dónde estaban las estrellas del Elohim? Son los ángeles tronos. La primera jerarquía y la más alta de todas las jerarquías y la primera corte celestial de la primera jerarquía se llaman ángeles tronos. O sea, son la jerarquía más alta. Por eso son los que se encuentran dando giros o vueltas alrededor del trono de justicia o el trono donde está sentado Yahweh y su hijo Yahshua a la derecha. Capítulo 4 de Apocalipsis lo dice de esa manera. Por eso todo esto tiene que ver con eternidad, tiene que ver con poder, tiene que ver con reino eterno, tiene que ver con un reino inconmovible, un reino inmortal, un reino infinito, tiene que ver con eso. Entonces el norte simboliza que el eterno es el que reina por los siglos de los siglos y es conocido como el lugar desde donde desciende Yahweh Elohim para bendecir o para juzgar, para bendecir o para juzgar, para traer verdadera justicia del Elohim sobre la tierra, traer justicia. Entonces, el trono del juicio también. Tiene muchos significados, pero hemos relacionado los más importantes para poder tener una idea. Esta figura del norte también está relacionada con gobernante, como dije, porque muchas de las figuras proféticas que se encuentran en los juicios que vinieron contra Israel, generalmente siempre se mencionaba a un rey del norte o que el mal vendría del norte. En el caso de Babilonia, de Samaria, que estaba al norte, recuerde que Judá y la pequeña tribu de Benjamín estaba al sur y así era ubicado. Entonces, generalmente se refiere a gobernantes también maliciosos, perversos, que trajeron de alguna manera calamidad y esclavitud. Recuerde la interpretación del profeta Jeremías en el capítulo 1, cuando el Elohim le pregunta, ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías dice, veo una gran olla hirviendo, y esa olla hirviendo está al norte. Eso quiere decir en la interpretación que del norte vendrá el mal. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ya vamos relacionando los significados y en la medida que vamos relacionando también vamos entendiendo o vamos interpretando, sería en este sentido. Muy bien. El sur, hoy un poco rápido, ¿no? El sur representa el lugar de refugio, es el lugar de sustento. ¿Por qué? Porque justamente hacia el sur de Israel, del territorio israelita o cananeo en su tiempo, fue donde se asentó durante casi 40 años el pueblo de Israel antes de pasar a la tierra prometida, norte de Egipto, pero sur de la tierra de Canaán. Y allí pasaron gran tiempo, casi 40 años, estuvieron ahí, menos 40 días, ¿ya? 40 años ahí, menos 40 días dando vueltas en ese desierto y parándose en ese lugar al sur. Por eso se conoce como un lugar de refugio, un lugar de descanso, un lugar de sustento, donde Yahweh se manifiesta como el Dayeino a su pueblo y lo sustenta, lo sostiene por 40 años. De allí sale la expresión Yahweh
es más que suficiente, Dayenu. De ahí sale la expresión Shaddai, todopoderoso Elohim. De ahí salen esas expresiones donde manifiestan el poder supremo, soberano, sobrenatural del Elohim y la capacidad que tiene el Elohim para proteger a sus hijos, para proteger a su pueblo. Así como Israel fue protegido en Egipto, al sur de Canaán, en la tierra de Gosén, fueron resguardados, protegidos. De la misma manera se los guardó en el desierto, ¿no? 40 años. Y ya para entrar a la tierra prometida, ya era el cumplimiento, ¿no? De la confirmación a la vez de que Yahweh Dayenu sería, estaba con su pueblo protegiendo, dándole seguridad, dándole respaldo a su pueblo. Lo mismo que sucederá en este tiempo. Se incrementará la maldad aumentará, la gente se volverá más mala, pero el Señor protegerá siempre a su pueblo, siempre lo guardará de todo daño y de todo peligro, de todo mal. El mal pasará de largo. El espíritu de la muerte pasará de largo, la destrucción pasará de largo, la calamidad pasará de largo y el Elohim protegerá a su pueblo siempre. Es un asunto profético en ese sentido. El sur representa la salvación, representa la redención y la libertad. ¿Por qué? Porque fue el lugar, podría decirse, tomándolo como configuración la tribu de Yahuda, de Judá, de donde saldrá la salvación, de donde prácticamente desarrolló su ministerio Yahshua HaMashiach, de donde nació Yahshua HaMashiach. ¿Sí me explico? Entonces, por eso simboliza salvación, redención, libertad y todo eso, ¿no? Representa sustento, provisión, todo eso. También representa el reino eterno e inconmovible de Yahshua, que será infinito. Por eso es que la configuración profética de Apocalipsis 20, cuando dice que Yahshua gobernará por 1000 años, no se refiere literales 1000 años, sino que se refiere que Yahshua reinará eternamente, un reino sin fin, un reino sin límites. ¿Sí me explico? No significa literalmente 1000 años, sino algo eterno. Muy bien. El norte y el sur representan el alfa o la omega, o más bien el alef y el taf. Representa el principio y la eternidad, digamos así. El resultado final. Por eso es que el sur se lo conoce como el reino eterno y el reino inconmovible también. Por eso la figura profética de Daniel capítulo 11 dice, hablando del rey del norte, es una pelea continua o guerra continua entre el rey del norte y el rey del sur. Y el rey del norte, en la figura profética de Daniel 11, quiere destruir a como dé lugar al rey del sur. Por eso es que en este caso el rey del sur es representado en Yahshua HaMashiach, o Yahshua HaMashiach es la figura profética del rey del sur. En esa visión de Daniel, cuando habló del rey del norte. El rey del norte representa el mal, el antimesías, representa la funcionalidad, digamos, de las alianzas estratégicas de las naciones que se levantarán desde el norte, Gog y Magog, y bajarán hasta el sur. ¿Sí me explico? Así está configurado todas las Sagradas Escrituras. Y justamente Gog y Magog está, o el reino de Gog y Magog está hacia el norte y está configurado en Rusia o prefigurado en todo el reino ruso. La Unión de Naciones Soviéticas en su tiempo pasado, que por el siglo XV, siglo XVII, todavía se lo conocía como el reino del norte. Una figura profética y también una figura literal, porque a toda esa sectora donde están todas esas ubicadas, esas antiguas naciones soviéticas, ¿no? A eso se le llamaba el reino del norte, literal. En el siglo XVII, por ahí, se lo llamaba el reino del norte. Eso está en la historia. Por eso hay que estudiar un poquito también de historia. Bueno, de todo hay que estudiar para poder entender bien muchas cosas y dedicar tiempo. Por eso es que el norte representa el Aleph, el principio, el sur representa el Taf, el final, en el sentido de
que allí termina todo en el sentido físico, pero continúa en el sentido eterno y representa el reino eterno de Yahshua. El este, estoy yendo un poquito rápido, el este o el oriente, al igual que el oeste y el occidente, también se mencionan estos dos como una figura simbólica profética de la manifestación de los tiempos y de todos los tiempos. Por eso es que originalmente el norte y el sur son polos y por lo tanto los polos son como ejes. Digamos así, aquí está el norte, aquí está el sur y la Tierra empieza a girar de oriente a occidente. Esa es sería la línea de configuración de movimiento de la Tierra, los ejes al norte y al sur, pero la Tierra se mueve en dirección oriente-occidente, occidente-oriente, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí entre el este, oriente y el oeste, como el occidente, y las mismas figuras proféticas de Daniel que menciona, hablando creo que del carnero y el macho cabrío, y que el macho cabrío viene y rompe los cuernos, dos cuernos, y dice que ese animal miraba hacia el occidente, o tenía sus cuernos puestos hacia el occidente. Por eso es que el continente americano geográficamente sería, en su ubicación geográfica, representa ese occidente hoy en la actualidad. Y es tan importante la injerencia, la intervención de todo Latinoamérica, de todo el continente americano, más que todo sería en la evangelización mundial a través de misiones. Todo lo que es Latinoamérica, hay muchísimos representantes en todos los continentes del planeta y generalmente la mayoría de las congregaciones que se levantan en Europa son de gente latina, son de gente de habla española, pero todos del continente americano. ¿Se me explico? Entonces, tienen una injerencia poderosa en todas las naciones. Por eso es que la mirada estaba puesta hacia el occidente, porque en los últimos tiempos, el remanente fiel de la tierra que se va a levantar con una fuerza extraordinaria es la gente del occidente, o sea, las naciones del continente americano. Por eso es tan importante activar este continente y que se levanten en este continente profetas entendidos, sabios y comprendidos en todo esto, para que se levanten y empiecen a operar de una manera extraordinaria en cada uno de los lugares y naciones donde están o donde se han quedado a vivir, ¿no? Muy bien. El este representa el oriente y es el lugar de la manifestación de la gloria de Yahweh Elohim, la cabot de Yahweh Elohim, la gloria del Señor. El este representa en este sentido el reposo que proféticamente se habló en el libro de Hebreos capítulo 4, cuando dice que tengan cuidado de no o de perderse el reposo o de pasar por alto el verdadero reposo, porque Israel, siendo nación, se basó literalmente en el cuarto mandamiento de día de reposo y nunca entraron en el verdadero reposo, porque el día de reposo es solamente una figura simbólica profética de Yahshua. Por eso es que Yahshua separó un día y él dijo prácticamente, uno mayor que el día de reposo está aquí. ¿Por qué? Porque el día de reposo es simplemente una sombra o figura, o era una sombra y figura de Yahshua, el verdadero reposo. Reposar en él, reposar en sus obras, reposar en sus hechos, reposar en lo que él hizo, en lo que él trajo, en la redención, reposar en su sangre. Si me explico, todo ese tipo de expresiones proféticas tienen que ver con este oriente. Esa manifestación de la gloria del Elohim es la figura profética de la venida de Yahshua HaMashiach que entra por el oriente. Habla del nacimiento en la tierra de Judá, habla en el territorio de Judá, sí, la tierra, habla de la venida del Mashiach, habla de que de Judá saldrá el Mashiach, como dice capítulo 7 de Hebreos, el verdadero Melquisedec, porque
de la tribu de Leví era Aarón, pero el que fue escogido como Melquisedec, el verdadero Melquisedec, el verdadero rey de justicia, fue Yahshua, sacado de la tribu de Judá. Literalmente está escrito en el capítulo 7 de Hebreos, usted lo puede confirmar. ¿No? Entonces es una configuración profética de él. Representa el oriente, el tabernáculo, representa el Edén, porque el Edén estaba al oriente, y del oriente salían los 4 ríos que generaban la vida a toda la tierra. Si me explico, y representa el agua de vida, representa que la tierra está sostenida, sustentada por el eterno Elohim, todo ese tipo de cosas. Por eso es que todos estos términos son tan profundos en su sentido de revelación. Por eso es necesario estudiarlos poco a poco para poder entender no solo el libro de Apocalipsis o Revelaciones, sino todas las Sagradas Escrituras, todos los libros de los profetas, todo el Tanaj completo, todo el Brit Hadash, el nuevo pacto restaurado, como se le quiere llamar. Lo vamos a poder entender bien cuando comprendamos el significado de esto. El este representa la puerta del tabernáculo y representa el que se sienta o se para a la puerta del tabernáculo, que representa la autoridad. Por eso tiene que ver con Yahshua HaMashiach. Por eso las autoridades en una ciudad se paraban a la puerta. Por eso Apocalipsis, Ezequiel 46, 1 al 3 y Ezequiel 47, 1, habla de que allí en el portal, en la puerta de entrada, en la puerta principal, se para el gobernante elegido y desde ese lugar, el gobernante elegido, cada rosco de eso, o sea, cada cabeza de mes, él habla, profetiza, envía sanidad y todo ese tipo de expresiones proféticas. Y en el capítulo 47, 1 de Ezequiel dice otra vez que el gobernante se para en el umbral de la entrada de la puerta, porque en realidad el tabernáculo es él. El tabernáculo es la iglesia, porque el tabernáculo físico, sea de Moisés, el templo de Salomón, el tabernáculo de David, eran solo figuras simbólicas del verdadero Mizcán, o sea, de la verdadera tienda o del verdadero tabernáculo o antorcha, que en realidad es la iglesia, la iglesia redimida por Yahshua HaMashiach, el verdadero templo desde donde se adora, porque cuando vemos las figuras proféticas de capítulo 16, donde una copa, dice, de la ira, golpea sobre los aires, se abre el velo, se ve el trono de Yahshua, se ve a Yahshua descender como el tabernáculo viviente y con Yahshua toda la iglesia redimida por su sangre como parte del tabernáculo viviente. En esa expresión profética se manifiesta. Por eso es importante todo este tipo de expresiones. El oriente o el este representa la figura simbólica profética de la revelación del Mashiach. Significa la manifestación de la gloria, del acabó del Elohim en su máxima expresión. Por eso es que cuando Ezequiel, del capítulo 40 al 44, habla de la gloria del nuevo templo, en realidad la gloria del nuevo templo no es un templo físico, no es el tabernáculo de Moisés, no es el tabernáculo, no es el templo que construyó Salomón, no es el tabernáculo o la tienda de David en sí, sino que es el mismo Yahshua HaMashiach. Es el mismo Yahshua HaMashiach. Él es el templo, él es la gloria, él es la revelación. Por eso es que Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3 dice, Juan, que él recibió de los malachim o del malach, el ángel, recibió la revelación del Rabinú Melech HaMashiach, o sea, del Señor, del Maestro, del Sabio, del Entendido, Yahshua HaMashiach, y recibe la revelación para aquel que tiene oído para oír y para aquel que tiene ojo para ver, corazón para entender los secretos y misterios del reino. Entonces se revela y esta expresión u oriente representa el lugar desde donde parte la revelación, el lugar desde donde viene la sabiduría, la revelación, el entendimiento y todo eso que tiene que ver con el monte de Sión. Capítulo 21 de Apocalipsis, el monte de Sión, el monte de gobierno eterno, figura simbólica de la sede del reino de los cielos, lugar desde donde se gobierna o de donde gobierna el rey del cielo, Yahshua HaMashiach.
es el Rey del cielo. Entonces es el símbolo de la manifestación de la revelación, de la unción, del poder. Por eso es que cuando en algún momento entremos a estudiar acerca del monte de Sión, veremos toda la manifestación de la revelación del monte de Sión y cómo los salmos y los libros de los profetas hablaron que desde Sión vendrá la salvación, desde Sión vendrá la sanidad, desde Sión vendrá la riqueza, desde Sión vendrá la gloria, desde Sión se desprenderá la manifestación del poder soberano y sobrenatural del Elohim. Desde Sión vendrá todo, desde Sión como sede del Baruch Adonai, como sede del Brajá, o sea, del que envía la bendición. Por eso el Salmo 133 dice, ¿de dónde Yahweh envía bendición? Dice, desde el monte de Sión, y viene sobre la cabeza, y de ahí se esparce, bueno, la cabeza de Aarón, o se esparce sobre las barbas, la vestidura llega hasta el borde y sigue regando la tierra. Pero ¿desde dónde se envía? Se suelta todo eso, desde el monte de Sión. Es la figura profética. Y el monte de Sión está al oriente, ubicado allí, al oriente. Por eso es que recuerden que cuando Daniel hizo su casa, hizo un balcón desde donde él oraba y daba hacia el oriente de Israel, desde allí. ¿Por qué? Porque la profecía dice, pues, aunque fueras esparcido por toda la faz de la tierra, si tú miras hacia el oriente, y desde ese lugar donde tú estás, oras hacia el lugar donde está el tabernáculo del Elohim, entonces el Elohim oirá. Y hasta que haya sido echado a lo último de la tierra, desde allí te oirá el Elohim y desde lo último de la tierra te traerá otra vez a su gracia, a su presencia. Es una configuración profética en ese sentido y también es una revelación profunda. Cuando leemos Ezequiel, capítulo 10, ahí dice también que la gloria del Elohim entró por la puerta del oriente. Recuerde que Israel está configurado por un cuadrante, 4 lados, y en cada cuadrante hay 3 puertas, por eso se dice 3 por 4, 12, completo, reino eterno, es lo completo. Entonces hay 12 puertas. Y una de las puertas más famosas, extraordinarias, es la puerta del oriente, porque es la puerta donde entra la manifestación de la gloria del Elohim viviente. Por eso tiene que ver con la revelación de Yahshua, la mano del Elohim viviente. Yahshua es la revelación del Padre. Yahshua es el que da a conocer al Padre. Yahshua es el que manifiesta la gloria del Padre. Deja al Ruhad para que el Ruhad nos siga revelando la gloria del Padre, pero también nos siga revelando la gloria de Yahshua HaMashiach. Y por eso Juan recibe la revelación del Rabino Melech HaMashiach. Libro de Revelaciones, capítulo 1, verso 1 al 3. Mejor dicho, todo el capítulo 1 habla de la revelación o manifestación de Yahshua HaMashiach. De cabellos blancos, con vestiduras blancas, con ojos de fuego, con pies de bronce, color bronce bruñido como el fuego, y todo ese tipo de figuras simbólicas que revelan una revelación profunda del Shamayín en este caso. Muy bien. En el libro de Ezequiel, capítulo 43, verso 2 y verso 4, dice que Ezequiel vio la gloria del Señor venir desde el oriente y entrar por la puerta del oriente. Capítulo 10, capítulo 40, 44, capítulo 1 de Ezequiel. Ezequiel es el profeta que recibió la más alta revelación en el antiguo pacto. Juan en Apocalipsis recibió la más alta revelación precisamente del Shamayín, del cielo, de la gloria del Shamayín. Ellos dos, Juan y Ezequiel, tuvieron una revelación extraordinaria y profunda. Si usted lee todo el libro de Ezequiel en sus capítulos, creo que son 45, 46 por ahí, no sé cuántos, pero eso no es importante ahora. Representa, él habla muchísimo acerca de la gloria del nuevo templo. Y como dije, no es nada físico, no tiene nada que ver con el tercer templo de Israel o que se construirá, se está construyendo en Israel.
No tiene nada que ver con el sumo sacerdote que allá en Israel está elegido y que nomás está siendo preparado para ejercer las funciones como tal. No tiene nada que ver con algo físico, porque el templo es Yahshua HaMashiach. Cuando usted lee acerca de la novia ataviada, creo que es capítulo 19 Apocalipsis, que desciende del, del cielo, del Samayín, del monte de Sión, ve a una mujer al cual llama, he aquí el tabernáculo del Elohim viviente. Y esa mujer representa a la iglesia redimida por la sangre del Cordero K2 de todos los tiempos, de todos los tiempos. Entonces, representa esa manifestación. Sería una figura simbólica profética del mismo Mashiach, porque somos uno con el Mashiach. En esa línea de contextos proféticos va. Este o el oriente es el punto principal de orientación o de alineamiento, que está relacionado con la salida del sol. Por eso vemos que los magos en la visión, cuando vinieron, no en la visión, cuando vinieron a buscar al niño que había nacido, al Mesías, para adorarle, ellos se guiaron por la estrella que está al oriente, que se manifestaba. En realidad, ¿quién es la estrella del oriente? ¿Quién es la estrella de la mañana? Es Yahshua HaMashiach. Es solo una configuración profética, simbólica, pero sigue siendo Yahshua HaMashiach. Muy bien. El este o oriente representa la manifestación de la Shekinah, o sea, parte de la Kabod, de la gloria del Elohim, sobre la tierra, sobre la humanidad, que siempre guía, que siempre orienta, que siempre va adelante, que va marcando el camino, que va abriendo el camino, que va estableciendo los parámetros, que va guiándonos hasta llegar al cumplimiento del propósito eterno del Padre para cada uno de nosotros. Representa en este sentido el llamado, la elección, la predestinación, todo eso que hablaba el apóstol Pablo, elección y predestinación. Somos predestinados de antes de la fundación del mundo. Somos elegidos por el Mashiach para aquello. De todo eso que decía Pablo, de esta parte sale, de esta configuración profética, que más que una ubicación geográfica al norte, al sur, al este, al oeste, más que una configuración geográfica, hay unos contenidos proféticos extraordinariamente profundos. Aquí también aparece el oeste o el occidente, y el occidente es el símbolo de la bendición completa de Yahweh. Es el símbolo de la bendición completa de Yahweh, que da sobre toda la tierra. Hay unos pasajes bíblicos como Génesis 11:31, donde se da las expresiones desde el oriente hasta el occidente. ¿Sí me explico? Porque la tierra gira, ¿no?, en sus polos al norte y al sur, pero gira de oriente a occidente o de occidente a oriente. Por eso se usa la expresión desde donde sale el sol, o occidente, hasta donde se oculte el sol, o sea, desde el oriente al occidente, del occidente al oriente. Por eso es que hay unas horas de adelanto relacionado con horas en cuanto a Israel. Creo que está por 7 u 8 horas adelante de nosotros. ¿Sí me explico? Mientras allá amanecen, nosotros todavía estamos en la noche del día anterior, y cuando nosotros amanecemos, ellos ya están expirando en su día. ¿Sí me explico? Porque ellos consideran la hora desde a partir de las 6 de la tarde, según nuestro horario meridiano, creo que es que se llama. Muy bien. Entonces así va configurado esto. Las expresiones desde donde nace el sol hasta donde se oculta, o sea, desde el oriente hasta el occidente, son utilizadas muy comúnmente en las Sagradas Escrituras. Está en algunos libros de los profetas. Y esto representa en la Sagrada Escritura una expresión figurativa de el reino de los cielos, donde el reino de los cielos lo cubre todo, donde el reino de los cielos lo llena todo. Y siempre el giro va en ese sentido, desde el occidente buscando el oriente,
El oriente es Yahshua, el oriente es el Mashiach. Es la configuración profética del occidente buscando el oriente, al Mashiach. El ser humano en toda la tierra debe buscar al Mesías o al Mashiach. Debe buscarlo porque Él es el Salvador y el Libertador y todo lo que conocemos acerca de Él. Ahora, en este mismo contexto, el oriente representa la extensión del dominio del reino de Yahweh sobre toda la tierra. Por eso es que en Malaquías 1 dice, porque desde donde sale el sol hasta donde se oculta, se honra mi nombre entre las naciones. En todo lugar en todo lugar se quema incienso para honrar mi nombre, dice Yahshua Mashiach. Yahweh el Elohim dice, y se hace ofrenda pura, porque mi fama es grande entre las naciones de la tierra, dice el Señor Todopoderoso. Malaquías 1:11. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, desde el oriente hasta el occidente, se manifiesta su gloria. Por eso es que también Habacuc dijo lo siguiente, dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Elohim, así como el agua llena los mares. Y este movimiento tiene que ver con ese movimiento oriente-occidente, en donde Yahweh manifiesta su gloria sobre la tierra, sobre el planeta Tierra. Y por eso es que toda la tierra será llena del conocimiento de Yahweh Elohim. ¿Qué habíamos dicho? Que era el sur, era la revelación. Entonces la revelación de Yahshua tiene que correr, tiene que fluir. Todo mundo tiene que conocer a Yahshua, todo mundo tiene que reverenciar a Yahshua, todo mundo tiene que arrodillarse delante de Yahshua, todo mundo tiene que proclamar su nombre. Toda rodilla se doblará, toda lengua lo confesará. Todo será juzgado por Yahshua HaMashiach. Capítulo 5, versos 22 y 23 de Juan, el juez supremo. Todo lo llena Yahshua en todo. Yahshua es todo en ese sentido. Entonces, esta ubicación de estos 4 puntos cardinales nos permiten entender precisamente ese reino inmutable, eterno, que como rey eterno es Yahshua HaMashiach. Y eso es lo que representa configurativamente ese movimiento de oriente a occidente. Se da en 24 horas, movimiento de rotación, se cumple un día entero. Y la Tierra gira en ese mismo sentido durante 24 horas. O sea, la gloria del Elohim siempre estará manifestándose sobre todo el planeta. La revelación del Elohim llenará todo el planeta. Muy bien, vamos a avanzar porque si no nos quedamos solamente con esto. Y esto es casi una eternidad también, este estudio de Apocalipsis. Antes de entrar al libro, tenemos que estudiar esto. Muy bien, símbolos tomados de personas o personajes. Lo que más hay en Apocalipsis es personas o personajes. Personas y personajes. Vamos a ver uno por uno a estos personajes que encontramos, bueno, no solo en Apocalipsis, también en los libros de los profetas, porque recuerde que la apocalíptica, que tiene que ver con pasajes bíblicos o libros de revelaciones, que generalmente eran los libros de los profetas, tienen el mismo contenido profético y el mismo estilo profético en su escritura. Muy bien, símbolos tomados de personajes. Se les llama el Aleph y el Taf. A Yahshua HaMashiach, capítulo 1 del libro de Revelaciones. Se le llama el Aleph y el Taf, ¿no? En el griego se utiliza alfa y omega. Pero ¿por qué no debemos utilizar el griego alfa y omega? Porque alfa y omega significa principio, el primero y el último sería, ¿no? Principio final. Pero Aleph significa principio eterno y Taf significa eternidad. O sea, nunca termina, es infinito. Y así es el reino del rey Mesías, infinito, nunca terminará, jamás. Por eso dicen los cánticos y las expresiones del libro de los Salmos. Su reino es eterno, por siempre y para siempre, sin fin. Son las expresiones. Entonces, Aleph y Taf es la declaración profética que revela la eternidad de Yahweh. Por eso es que a Yahshua se lo muestra como el
de cabellos blancos, cabellera blanca que representa no solo sabiduría, sino que sabiduría eterna, sino que representa eternidad, como la figura simbólica profética del anciano de días. El anciano de días representa el infinito de Yahweh. O sea, es el mismo Yahweh, es el mismo Yahshua, infinito y eterno. No tiene fin, es infinal. Por eso es que Al-Kitab significa principio eterno y eternidad. No hay principio, no hay final. Todo es eternidad en sí. Y ese es el nombre que se le da a Yahshua como el Aleph y el Taf. Esta expresión también significa: yo soy el comienzo de todo y yo soy la eternidad de todo. Aquí no entra el final. Aquí entra yo soy el principio de todo y yo soy la eternidad de todo. Y es la configuración profética del Sefer Olam, capítulo 5, verso 1 de Apocalipsis o Revelaciones, donde dice que Yahweh el Eterno tiene en su mano derecha un libro. Ese libro está escrito por dentro y por fuera. Está escrito, pero por todos los lados. Cuando alguien ve algo así, uno dice: ¿y dónde está el principio? ¿Dónde está el final? ¿Dónde empieza este libro? ¿Dónde termina este libro? A veces no se puede entender. Por eso es que la expresión de Aleph y Taf significa: yo soy el comienzo de todo, inicio de todo, y yo soy la eternidad de todo. No tiene principio, no tiene final, sino tiene una eternidad completa y perenne, para no decir otra vez, y eterna. Bueno, muy bien. A Yahshua se lo conoce como el mismo de ayer, hoy y por los siglos, en Hebreos capítulo 13, 8, y es la expresión precisamente de este Aleph y Taf. El anciano de días, otro personaje que se menciona. ¿Quién es el anciano de días? El anciano de días representa la sabiduría, el conocimiento, la revelación, representa los 7 espíritus de Yahweh, que habla, creo, Isaías capítulo 11. Los 7 espíritus de Yahweh. Representa la misma manifestación del espíritu eterno, del Ruhat Olam, del que conoce el corazón del Padre, el que conoce la mente del Mashiach. 1 Corintios capítulo 2, versos 12, 13 en adelante. El que conoce todos los secretos y misterios desde la eternidad hasta la eternidad. El que conoce todo acerca del Elohim viviente. El que conoce todo acerca de Yahshua HaMashiach. Representa la sabiduría eterna, el principio de conocimientos supremos eternos, inigualables, incalculables, incontables. ¿Sí me explico? Sería una revelación, un conocimiento inaccesible, como dice también Salmos capítulo 139, cuando David dice: mi embrión vieron tus ojos, y conoció la sabiduría de Yahweh, y dice: la suma de toda la sabiduría de Yahweh es incontable, es infinita. A eso se refiere el anciano de Dios. O sea, es Yahweh, es Yahshua y es el Ruhat Haolam, el Espíritu Eterno manifestado allí. Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, todo eso, atributos exclusivos de la deidad. Muy bien. Esta palabra anciano de días también representa la santidad y la pureza única, extraordinaria, inmensa. Una pureza, pero de lo más puro, de lo mejor de lo mejor. Una excelencia, una pureza primorosa. Primorosa es una palabra que significa lo primero y lo mejor de lo mejor y lo más excelente de lo excelente. Entonces representa al oro refinado, representa al lino blanco refinado, al más puro. Eso representa el anciano de días. Representa la verdad, representa la justicia. Conocerás la verdad y la verdad nos hará libre. Yahshua es rey de justicia. ¿Sí se da cuenta? O sea, es el mismo Yahshua, es el mismo Padre, es el mismo Ruja, el mismo Espíritu, configurado en esa expresión, el anciano de días. Por eso es que en el capítulo 1 dice: esta es la revelación del Rabinú Melech HaMashiach, que me fue entregada, o le fue entregada a Yohanan, a Juan, por medio del Malach. El ángel le entregó.
a Juan la revelación del eterno, de la eternidad, una revelación insondable, inaccesible, porque el Yahweh vive en luz inaccesible, una pureza donde no entra nada impuro, nada inmundo, como dice el capítulo 21 de Apocalipsis, del verso 22 en adelante, hablando de la lumbrera suprema. No habrá impurezas, allá no habrá ningún tipo de inmundicia, porque la santidad de Yahweh destruye y despedaza todo. Ezequiel capítulo 1, la visión de la gloria del Elohim. Capítulo 40 al 44 de Ezequiel mismo. Capítulo 10, la manifestación de la gloria del Rey de Gloria que entra por la puerta del oriente en el nuevo templo. Y el nuevo templo es el tabernáculo viviente. Es la iglesia redimida por Yahshua Mashiach de todos los tiempos. No tiene nada que ver con lo físico. Tiene que ver más bien con la restauración de todas las cosas en ese sentido. Muy bien. Esta expresión anciano de días, que es un personaje que representa a Yahweh, Yahshua y el K2, también significa el conocimiento supremo, significa la trascendencia y la soberanía, la supremacía. Por eso es que creo que es Colosense, habla de una expresión preeminencia y él revela la preeminencia de Yahshua HaMashiach. O sea, quiere decir que existe desde la eternidad, desde antes de todo, de la fundación del mundo. Él existe desde antes. Él tiene la autoridad y el poder desde su mundo eterno, infinito y así. Por eso trasciende, es infinito, es supremo, es preeminente, es una supremacía, es una soberanía extraordinaria. Por eso que en Apocalipsis se lo reconoce a Yahshua como el soberano de todos los reyes y todos los reinos de la tierra. Todo eso nos dice estos pequeños símbolos tomados de personajes. El Hijo del Hombre, estoy yendo un poquito rápido, el Hijo del Hombre, esta expresión Ben Adán en el hebreo quiere decir a Yahshua HaMashiach en su manifestación testimonial número 2 sería, porque él tiene 5 manifestaciones testimoniales. Él es el Aleph, él es el Ben Adán, él es el Ben Elohim, él es el Mashiach supremo y él es el Taf. 5 manifestaciones de toda la obra redentiva, de toda la obra manifestada de Yahweh, de Yahshua el Elo, de Yahshua el Mashiach. Ben Adán, hijo de hombre, es la figura de Yahshua, pero encarnado. Y como hombre, venció al mal, a Hasatán, al pecado, a la tentación, y en estado completo de pureza, destruyó a la muerte, al imperio de la muerte, y condenó, sería la expresión, a todas las fuerzas espirituales de maldad. Por eso dice, capítulo 15, 16 de Juan, que el Espíritu K2 vendrá y nos enseñará o nos redarguirá, nos dará a conocer acerca de pecado, justicia y juicio. De pecado porque todos hemos pecado, de justicia porque la justicia redentiva del Mashiach, y de juicio porque Hasatán ya fue condenado, juzgado y condenado por el Mashiach. Entonces, el Hijo del Hombre representa la descripción de Yahshua HaMashiach como representante eterno, como el rema viviente, la palabra viviente que venció al mundo. Juan capítulo 1, la palabra viviente que ha vencido al mundo. Esta expresión también representa al Emanuel, a Dios con nosotros, Emanuel, que es la manifestación de Yahshua como Ben Adán, como hombre en la tierra. Nació, creció, entregó su vida, representa todo el ministerio de Yahshua HaMashiach. El Hijo del Hombre representa la manifestación del Rey de Gloria, Melquisedec, capítulo 7 al capítulo 10 de Hebreos, Melquisedec. Y también representa la imagen visible del Creador, del Supremo. Eso está en Colosenses, creo que es 1:16 al 19, algo así. Él es la imagen del Elohim viviente.
y al venir y hacerse carne y habitar entre los hombres, vivió en esa condición humana para vencer y destruir el pecado, la muerte, el mal, destruir todo lo que el enemigo le había robado, podríamos decir, a Adán. Él lo vino a recuperar como hijo de hombre, como el redentor. Tenía que venir un redentor puro a liberar a la humanidad de sus pecados y a derribar todo lo malo, ¿verdad? Esta expresión del Hijo del Hombre representa en este sentido a Yahshua como el redentor pleno de toda la humanidad. Es el representante. Por eso aquí entra el misterio. ¿Quién es Yahshua? El unigénito del Padre. Pero ¿por qué Colosenses le llama el primogénito de toda la creación? Creo que es 1:15 de Colosenses. ¿Por qué lo llama el primogénito? Porque vino como unigénito del Padre, pero se va como el primogénito del Padre. Primogénito tiene que ver con primicia, no. Se va como la primicia del Padre, el primero en resucitar, para que todos los que tenemos la esperanza de la resurrección en Él, 1 Corintios 15, también seremos resucitados juntamente con Él. Por eso Él es primicia. Y después entramos nosotros. Nosotros somos primicias en Él, porque la primicia que puede representar la raíz principal, que es Yahshua, es bendita. Todo lo que sale de esa raíz, tallo, hojas, o ramas, frutos, también es bendecido o bendito. Y representa en ese sentido a la iglesia redimida por Yahshua HaMashiach, que ha vencido al mal. Capítulo 15, verso 2, que han vencido a la bestia, al poder de su imagen, al poder de su nombre, como lo vimos en la lección anterior. Esta expresión hijo de hombre también representa a Yahshua como el remanente eterno, como el remanente eterno de la humanidad. O sea, Yahshua es el que nos redime y saca un remanente de Israel y saca un remanente de las naciones goyines o gentiles. Y esos dos remanentes los inserta en la raíz principal del gran olivo, que es Yahshua HaMashiach. ¿Sí me explico? Entonces, así va. Otra figura, otro símbolo de personas o personajes. El hijo varón. Aquí entra la primogenitura. Aquí entra la bendición del primogénito o del primer hijo. Pero sigue siendo la figura simbólica profética de Yahshua HaMashiach. La simiente de la mujer, que como dice Génesis capítulo 3, verso 15, aplastó la cabeza de la serpiente y la destruyó. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Bueno, entre las dos simientes, de la mujer y de la serpiente. Dice, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La serpiente morderá en el calcañar. Hablando de Yahshua HaMashiach en la estaca de la ejecución en el Calvario. Allí. Entonces estamos hablando que ahí fue que venció Yahshua HaMashiach a Hasatán, al pecado, bueno, al resucitar venció a la muerte y así. Entonces representa la simiente de la mujer, hijo varón. También se refiere a la descripción de Yahshua como el resucitado. Yahshua como el resucitado, como el glorificado, como el entronado. Todo este entronamiento es lo referido en Apocalipsis capítulo 5, cuando Yahshua asciende, capítulo 1 de Hechos. Inmediatamente esa ascensión, después de los 40 días de andar en la tierra y dar testimonio, lo lleva directamente al trono del Padre a ser glorificado, honrado como soberano. Eso nos conecta. Hechos 1 conecta con Apocalipsis 5, porque es lo que sigue de esa expresión. Entonces Yahshua, como el hijo del hombre, como la simiente de la mujer, como el hijo varón, como el primogénito en resucitar, el primogénito de la creación. Entonces él va, resucita y es coronado y glorificado como el león de la tribu de Yahuda, o sea, como Yahshua HaMashiach, el Mashiach, es glorificado.
¿Qué más tenemos? Yahshua o un varón o el varón de Dios, que se utiliza a veces la expresión el varón de Dios, vi un varón de Dios. Josué vio un varón de Dios, Daniel vio un varón de Dios. ¿Sí me explico? En ese sentido, en algunos casos, como en el caso de Josué, eh, lo que vieron es al mismo Yahshua manifestado, al mismo Yahshua manifestado. Cuando se refiere a un ángel poderoso, ese no es un ángel común, ni es Gabriel, ni es Miguel, ni ningún arcángel, sino que el ángel poderoso es una figura profética de Yahweh, de Yahshua, perdón, de Yahshua Hamashiach, como varón, como el soberano, el que está encima de todo, como el que tiene el poder y toda la autoridad suprema. Hijo varón o el hijo varón era el representante de la familia después del padre, y cuando el padre no estaba, el hijo primogénito de los varones era el que asumía el cargo para ser el representante de la familia. Yahshua, como varón, como el Ben Adán, hijo de hombre, él fue el representante de la humanidad y redimió a la humanidad. Así va a configurar. Otro personaje más que se va a mencionar en Apocalipsis y en algunas otras partes de las Sagradas Escrituras. El juez. Aquí aparece la expresión juez. Un juez es un administrador de justicia y da un veredicto y es el que determina si es absuelto o si es condenado. Es el que determina si eres libre o si eres condenado. Entonces, esa figura de juez es la misma expresión de Mashak. Mashak, mire la diferencia entre la expresión Cristo, que es la traducción griega de Mesías, a Mashak, que es la expresión hebrea de juez supremo. Cristo o un Cristo es un ungido en el griego, y un ungido es un semidios, como Hércules, como Teseo, como Perseo, dentro de la línea de los semidioses buenos, porque ahí de los semidioses malos hay un sinfín de nombres, pero dentro de la línea de los buenos se encuentran esos famosos de las historias mitológicas griegas. Pero Cristo, o la palabra Cristo, significa semidios en el griego. Por eso debemos como de modificar nuestro lenguaje, porque si decimos Cristo, estamos diciendo semidios. Estamos diciendo un ungido, o sea, un ungido puede ser cualquier ungido, como Zeus, perdón, como Hércules, Teseo, Perseo, un ungido. ¿Sí me explico? Hasta como Pegaso puede pasar, un ungido. Y así. Por eso es que lo correcto, lo ideal, es decir Mashak en el hebreo. Mashak. ¿Por qué? Porque Mashak significa juez supremo, no significa ungido. Un ungido es un gibor. En el hebreo la expresión ungido es un gibor. Y la expresión gibor significa un guerrero valiente, valeroso. A Nimrod se le llamó gibor, un guerrero valiente en sus tiempos, pero era malvado y perverso. A los gigantes de Génesis 6 se los conocía como gibor, gigantes, poderosos, fuertes en la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros sabemos diferenciar y decimos Mashak, nosotros no estamos diciendo solamente un valiente guerrero, un espadachín talentoso, un lanzador o un arquero talentoso. No estamos diciendo una habilidad de un guerrero. Mashak significa juez supremo sobre la tierra. Juez supremo. Y a Yahshua se le da la autoridad de juez supremo. Por eso a él se lo conoce como Yahshua Hamashak, juez supremo, Mesías, el juez, el que juzgará todas las cosas, el que juzgará a los vivos y los muertos. Apocalipsis 20, Juan 5, 22 y 23. El juicio es entregado al Hijo. El Padre no juzga nada. El juicio se le entrega al Hijo. ¿Sí me explico?
Por eso es que nosotros tenemos que mejorar en nuestra depuración del lenguaje. Tenemos que purificarlo y expresarnos con entendimiento y con un lenguaje un poco más mejorado. Y para ir a un lenguaje más mejorado necesitamos ir a las raíces hebreas, no a las griegas, porque las raíces griegas tienen su propia cultura, sus propios dioses y semidioses. Hasta en la serie de Hércules dice una historia mitológica, sale la propaganda ahí de Hércules, ¿verdad? Con Kevin Sorbo, los que vieron todas esas series, yo también las vi, ¿no? Y siempre decía, es una historia de seres, personajes mitológicos de la mitología griega y que por aquí, que por allá, que semidioses, que semidioses. Y un sinnúmero de expresiones de esa naturaleza. Cultura hebrea, cultura griega, perdón. Y un panteón de dioses. Y sabemos que la cultura hebrea es monoteísta. Un solo Elohim, un solo Elohé, un solo Dios, que es Yahweh, el Eterno. Si se dan cuenta las configuraciones cómo van. Muy bien. Entonces él es el Mashiach, el juez supremo, el autorizado a juzgar a todos los hombres. En Apocalipsis 1, ¿por qué se lo divisa con ojos de fuego? ¿Por qué sus pies son como el bronce bruñido, como el fuego en su más alto furor? Porque es el juez supremo. No hay nada oculto para él, él todo lo puede ver, nada puede estar escondido ante su mirada, ante sus ojos, pero en su pie tiene el poder, la autoridad para juzgar y sojuzgar todas las cosas. Juez supremo, ahí no entra la palabra ungido, ahí no entra la palabra gibor, que es la que significa en hebreo ungido, guerrero valeroso o valiente o guerrero honorable, ahí no entra eso. Por eso es que la palabra que se debe declarar es Mashiach, Yahshua HaMashiach. Esa es la palabra que se debe declarar, porque le damos a Yahshua la posición de juez supremo por encima de todas las cosas. Estamos aprendiendo de a poco. Muy bien, avanzamos. La mujer, ¿qué representa la mujer? Personajes y personas. La mujer simboliza a la iglesia en todos los tiempos. Siempre ha representado a la novia, a la esposa, a la enamorada del Cordero, a la tsunamita, la de Salomón, ¿verdad? Del libro de Cantares, a la esposa del Cordero Kadosh. Por eso es que en Apocalipsis 12, la mujer que tiene 2 estrellas no se refiere a Israel, no es a Israel. Israel son los santos de la tierra, a los cuales Hasatán, figura del dragón rojo, va y los quiere atacar o destruir. La mujer representa a la iglesia de todos los tiempos, configurada en su máxima de gobierno, su figura de gobierno. Por eso tiene 2 estrellas en su cabeza. Figura de las 12 tribus, figura de los 12 apóstoles, figura de los 24 ancianos, figura de gobierno. Capítulo número 12 es gobierno. La iglesia gobernando con Yahweh. El término real, primario, de Israel. Recuerda, a Jacob se le cambió el nombre, se le puso Israel. ¿Qué significa Israel? No solo significa el que lucha con Dios, significa el que gobierna con Dios, el que gobierna con el Elohim. Significa eso. Muy bien. Entonces la mujer representa al remanente fiel, a los 2 remanentes fiel de todos los tiempos, unidos en la raíz principal o en el olivo principal, que es Yahshua HaMashiach. Entonces la mujer representa al Israel espiritual, no representa al Israel físico, representa al Israel espiritual, representa a esa mujer que es llevada en las 2 alas del gran águila hasta el monte de Sión. Y esa mujer da testimonio en las 3 dimensiones de la creación, porque el dragón rojo que arrastró a la tercera parte de ángeles que se perdieron su dignidad y que fueron con él, dice, la persiguió por aguas.
la persiguió por tierra, la persiguió por aire, o sea, las tres dimensiones de la creación. Y no la pudo agarrar, no la pudo atrapar. Por eso vemos la figura profética, estaba en la tierra, soltó agua de su boca el dragón, la tierra se abrió y tragó todo el agua y la mujer fue protegida. Y la mujer fue llevada de las alas del gran águila, de las dos alas del gran águila, hasta el monte de Sión, el lugar casa de gobierno, el monte alto y sublime y eterno, sede del reino de los cielos, el Shamayín. Así va configurado esto. Y la mujer es la esposa del Cordero Kadosh. ¿Qué les parece? Muy bien. La diferencia entre el Israel actual físico y el Israel espiritual es que Israel es solo una figura simbólica. Israel físico es una figura simbólica profética. Si es el pueblo elegido, si es el pueblo Kadosh por el cual debemos todos orar, si es el pueblo de donde nació físicamente Yahshua, nuestro Rey Mesías, si tiene un pacto, es el pueblo elegido, es el pueblo Kadosh en lo físico, pero en lo espiritual es solo una figura simbólica, así como Jerusalén, la ciudad de Jerusalén es la capital del reino, fue la capital del reino en los tiempos de David, la estableció como la Jerusalén, la sede de gobierno del reino, donde en su capital y en la ciudad de David se estableció el tabernáculo y puso el arca del pacto. Y desde ese lugar fue consagrada y considerada Jerusalén como la sede central del reino de Dios en todo Israel a través de David. Y todo eso es una figura simbólica, tanto Israel como nación, como Jerusalén como una ciudad, representa la figura profética de el Israel espiritual del Elohim, que es todos los redimidos por la sangre del Cordero Kadosh, y representa a la mujer, la Jerusalén, o la nueva Jerusalén que habla, Apocalipsis 19, Apocalipsis 21, que habla como el tabernáculo, lo mira como el tabernáculo del Elohim, que desciende del Shamayín y se establece en la tierra. O sea, hay una diferencia inmensa. Entonces, mientras todo el mundo está enfocado en el Israel físico, está enfocado en el tercer templo, está enfocado en el nuevo sumo sacerdote, está enfocado en todo lo físico, Israel está ciego y no puede ver lo espiritual. Por eso no puede recibir al Mashiach. No lo acepta el Mashiach. No acepta que Jesús, en nuestro idioma español, Yahshua, en el idioma hebreo, es el Mashiach. Por eso no lo recibió. Y por eso la expresión de Juan 1, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio el derecho, potestad de ser llamados hijos de Dios o del Elohim. Los provocaré a celo, dice la palabra profética, escogeré un pueblo que no es mi pueblo para provocarlo a celos, a ver si se arrepienten y se vuelven a mí, dice Yahweh Elohim. Allá aparecemos nosotros, los gentiles, los pueblos occidentales o las naciones del occidente, ahí aparecemos nosotros, como escogidos también de Yahweh para sus fieles propósitos. O sea, la mujer en sí es la iglesia redimida por la sangre del Cordero, es la figura profética de la nueva Jerusalén, es la figura profética del Israel espiritual. ¿Sí me explico? Así va. Los profetas, aquí entran los profetas como personas o personajes. Los profetas representan a la revelación de la palabra profética más segura, porque Yahweh, a través de Yahshua, Yahweh es la palabra viviente y eterna, Yahshua es la palabra viviente y eterna, el Ruhat es la palabra viviente y eterna, y como dice Proverbios capítulo 9, hablando de la sabiduría que edificó su casa poniendo 7 pilares, ¿verdad? Esa sabiduría, esa revelación es la manifestación del mismo Yahweh como toda sabiduría eterna de Yahshua, del Ruach y
la iglesia sobre la cual los profetas fungen como representantes de la palabra profética revelada. ¿Por qué? Porque los profetas son los que hablan, son la boca de Yahweh, son los que hablan a través de Yahweh o por Yahweh, son sobre los cuales Yahweh puso su palabra, como dice Éxodo capítulo 4, que lo puso en Moisés, como dice Jeremías capítulo 1, versos 9 y 10, le puso sus palabras, su mano en la boca de Jeremías y puso sus palabras en la boca de Jeremías. Es en la boca de los profetas, a través de los mensajes. Las parábolas son mashal del hebreo mashal, son las palabras del reino que fueron reveladas a los profetas. Por eso el lenguaje de los profetas es a través de parábolas, para que aún viendo, oyendo, no puedan ver ni puedan entender. Eso lo dice Yahshua en el capítulo 13 de Mateo, cuando habla acerca de las parábolas en el libro de Mateo, cuando inicia las parábolas del reino, ¿no? Representa la revelación del reino, representa el mensaje escrito en parábolas. Dice la escritura, el reino de los cielos es semejante a, en parábolas, les hablaré en parábolas, los misterios del cielo, los misterios escondidos, los secretos bien guardados, lenguaje de profetas. Entonces, para poder entender el mensaje, necesitamos tener al espíritu de la profecía activo en nosotros, manifestado en nosotros, para poder comprender las Sagradas Escrituras. Si no está el espíritu de la profecía en nosotros, ¿quién nos va a revelar? Si Apocalipsis 19:10 dice que el espíritu de la profecía es el que da el testimonio del Mashiach, del Mesías, de Yahshua. Entonces, si no tenemos el testimonio de Yahshua por revelación, porque el testimonio es por revelación, porque Yahshua vino a revelarse como tal, sus discípulos aún ni entendían que era el Mashiach, el Hijo del Padre, y que era el Padre en sí mismo. Muéstranos al Padre y te creeremos. Juan capítulo 14. Y Yahshua dice, tanto tiempo con ustedes y todavía no han conocido ni entendido que yo soy en el Padre y el Padre es en mí, que el Padre y yo somos uno, y que somos la vida eterna, y que somos la palabra profética, y que somos la palabra viviente y eterna, que somos el pan vivo que descendió del Shamayín. Todavía no hemos entendido, decía Yahshua Mashiach, y tanto tiempo que han dado con ustedes. Entonces los profetas representan un mensaje profético esencial a las naciones. Cuando se refiere a los profetas, se refiere a los verdaderos profetas, por si acaso, no a todos los profetas. Se refiere a los verdaderos profetas de Yahweh el Elohim, porque el libro de Apocalipsis habla de falsos profetas, habla de falsos mesías. Yahshua, capítulo 24 de Mateo, habló de falsos profetas, habló de falsos mesías. ¿Sí me explico? También había. Por eso hay que tener cuidado. Hay que escuchar a los verdaderos. No hay que andar escuchando a los mentirosos, a los fascinerosos, a los presumidos, a los que se creen que son los supremos, ¿verdad? Muy bien. El falso profeta representa al espíritu de mentira, de engaño sería. El espíritu de mentira y de engaño. Es una prefiguración de la bestia que se encuentra en Revelaciones 13:11, Revelaciones 13:18 y así. Dice, esta bestia representa un espíritu de mentira, de engaño y de manipulación que promueve el culto religioso imperial babilónico, como la religión unificada. O sea, elevan una religión al nivel máximo de revelación o al nivel máximo de divinidad. Así. Entonces, el falso profeta engaña. Dice Apocalipsis. Vamos a leer uno. No, Daniel capítulo 2, versos 32-33 y Revelaciones 13:11. Dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habló como dragón. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra
que le hagan imagen a la bestia y la adoren. Revelaciones capítulo 13, versos 11 al 18. O sea, el falso profeta siempre va a inclinar a la gente a que adoren imágenes. El falso profeta va a pedir que se lo exalte a sí mismo como el grande, el más grande de los profetas. El falso profeta va a exigir halagos para él mismo. Va a exigir, no, a mí tiene que decirme profeta. A mí no me puede decir siervo, porque mi nivel ahora es de profeta. Si me explico, ya no soy siervo, porque siervo significa esclavo. Entonces, yo no soy ningún esclavo, ¿no? Aunque somos siervos de justicia. A mí tiene que decirme profeta, porque yo soy el profeta del Elohim viviente, el más grande de todos los profetas. A mí, solo a nivel de Moisés me pueden comparar, o Elías. Yo soy el profeta de la unción de Elías y de Moisés. ¿Sí me explico? Los que buscan halago para sí mismos, los que buscan reconocimiento para sí mismos, los que buscan que se los eleve a los niveles más elevados, a los estándares más altos, se lo consideren como el Mesías, ya casi el Mesías, al estilo José Luis de Jesús Miranda, que se elevó a nivel del Mashiach, del Mesías, como la mujer Lisbeth Melquisedec, ahora se hace llamar, porque hoy, ahora el Melquisedec es una mujer y es ella, dice. Lisbeth Melquisedec. Y ahora hay que respetarla, hay que arrodillársele, besarle la mano, ¿no? Como el Papa, que hay que besarle la mano al Papa. Hay el anillo, no sé qué, hay que besarle el anillo que tiene en la mano. Y así, pidiendo reverencia, que todo el mundo se le arrodille por último. No, escrito está en Revelaciones 19:9, cuando Juan se iba a arrodillar ante los ángeles por tanta revelación. Los ángeles dijeron, no hagas eso, nosotros somos consiervos tuyos, así que somos iguales en esa línea. Adora al Mashiach, al Mesías. ¿Sí me explico? Entonces, la gente que busca mucha reverencia, la gente que anda buscando altos estándares, que se lo reconozca como fulano, como sultano, ya eso de ahí ya es falso profeta. Aunque tenga muchas profecías cumplidas, pero no es el sentido, no es el sentido. Yahshua hacía milagros y Yahshua decía, no se lo digas a nadie, guarda silencio, tenlo para ti nomás. ¿Sí me explico? El paralítico de Betesda, no le digas a nadie que yo te sané. Por eso preguntaba al ciego que había sido sanado, ¿quién fue el que te sanó? Yo no sé ni quién fue el que me sanó. Yo lo único que sé que entera ciego ahora veo. Al paralítico, ¿quién te sanó? Yo no sé ni cómo se llama. Simplemente me dijo que él me podía sanar y me sanó. Punto. No sé ni cómo se llama. Miren, ni el nombre lo conocían de Yahshua HaMashiach. Los fariseos que buscaban fama, buscaban nombre, renombre, títulos, ¿no? Entonces, cuando a un ministro del Elohim anda buscando títulos, ya está equivocado. El título más alto que puedas tener es hijo de Dios o siervo de justicia del Elohim viviente. Siervo de justicia, pega bien. Así que avancemos entonces. Muy bien, la ramera, otro personaje o persona que representa un personaje. ¿Quién es la ramera? La ramera aparece como una expresión de la palabra pome en griego, y la palabra pome es una referencia de la palabra pornografía o porneia. Es una referencia simbólica de la corrupción moral, de la corrupción física, de la corrupción espiritual, de las contrataciones demoníacas, de la corrupción demoníaca, de las abominables contrataciones que dice Apocalipsis 2, 17, Apocalipsis 18. Las abominables contrataciones o pactos que hacía la ramera, que fornicaba con los reyes de la tierra, que fornicaba con los gobernantes de las naciones de la tierra, que los envolvía y les daba poder, les daba gloria, les daba tanta fuerza y todo eso, pero que tenían que fornicar con ella, o sea, converger espiritualmente, alinearse, aliarse, ser uno con la bestia.
Mire que Pablo habla en Corintios, 1 Corintios 6, haciendo una referencia acerca de la fornicación, dice, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué Pablo hace esa referencia específica? Habla de los borrachos, de los ladrones, de los injustos, pero ¿por qué hace una referencia específica con relación a los fornicarios, adúlteros y todo eso? Que no deberían utilizar su cuerpo para la fornicación, pues dice, huye de la fornicación. Porque la fornicación o el adulterio es un pacto. O sea, la relación sexual en sí es un pacto. Si hay fornicación, se hace un pacto con la ramera, con la madre de las prostitutas, todas las prostitutas y rameras de la tierra, la Babilonia, figura simbólica de un reino, ¿no? En este caso, la ONU, Organización Mundial para la Salud, un reino mundial. ¿Sí me explico? Una organización mundial, una nación, un gobernante. Tiene que ver con eso y tiene que ver con todo tipo de corrupción de cualquier naturaleza que sea. Tiene que ver con eso. Dice, son los sistemas religiosos que han pactado con Hasatán. Múltiples contrataciones, negocios ilícitos, corrupción, maldición de usura, maldición de muerte, de destrucción y todo ese tipo de expresiones. Revelaciones 17 y 18. Ahí aparece la expresión ramera. Es una forma de prostitución espiritual. Como la figura también de la mujer de Osea, ¿verdad? El profeta. Osea fue, ¿no? Y el que adulteró ni sé cuántas veces y Osea siempre la perdonaba y la recibía. Hasta que Yahweh le dijo, no lo ame. No eres mi pueblo, no eres mi hija, no eres mi esposa, no lo eres. La desechó. El rey aparece también mucho en Apocalipsis y hasta ahí vamos a llegar por causa del tiempo. El rey representa el gobernante. Se usa más de 21 veces en Apocalipsis, 6 veces como reino en Revelaciones. Entonces, el rey supremo es Yahshua HaMashiach, Melech HaMashiach. Melech es rey en hebreo, Melech HaMashiach. Es el poseedor del poder supremo, el rey, la autoridad suprema, por eso tiene un cetro o báculo en su mano. Representa la autoridad suprema, representa la soberanía, representa el trono y el reino eterno del Mashiach. Representa el símbolo o es el que lleva el título de rey y el báculo, ¿no? Es el símbolo de o cetro de su reinado. Así como dice Salmo capítulo 2 acerca de Yahshua Mashiach, versos 7 al 9, como dice también acerca de Moisés cuando lo llama y le da una vara, ¿si me explico? Símbolo del poder y de la autoridad, de la soberanía. Es un gobernante, es un representante del Shamayín, del cielo. Entonces el rey representa la eternidad de Yahshua como el Mashiach, como el juez supremo, como el rey supremo, como el que tiene la autoridad, como el que golpea con su martillo sobre la tablita ahí, ¡plax! He dicho, caso cerrado. ¿Verdad? Así más o menos. El rey es el título que representa dignidad, es el título que representa santidad, es el título que representa justicia. Por eso es que a Yahshua se le llama el Melech HaSikenu, rey de justicia, Melech HaSikenu. Él es justo, él es santo, él es verdadero, justicia, aplica la justicia en verdad, en equidad, con sabiduría, dándole lo que es justo a cada uno, no dando por inocente al culpable y condenando al inocente, sino que al inocente, al que es inocente, le da la razón y al que es culpable lo juzga con severidad. Por eso es que todas estas figuras simbólicas proféticas son importantísimas. ¿Qué pasa? ¿Nos salimos? No creo, profeta Rubén, porque estamos en línea todo. Bueno. Usted apagó el recording y luego lo volvió a poner.
De verdad, yo fui entonces. Dame paz, Señor. La tecnología me atropelló. Bueno, vamos a seguir entonces. Muy bien. Entonces ahí terminamos. Terminemos con el rey. Nada más. Es que tengo dos mouse aquí a mi lado y no sé cuál usé ahorita. Dame paz. No me importa. Ya habíamos igual concluido acerca del rey. Entonces el rey es la figura representativa de Yahshua HaMashiach, como rey eterno, como rey Melech HaOlam, como la expresión en hebreo, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, rey eterno, rey del universo, rey supremo. Es la figura simbólica, profética de Yahshua, pero también se utiliza en libros como Daniel, como también se utiliza como el antimesías, como el rey antimesías. También se lo utiliza en esa figura. Quiere decir autoridad. Por eso se utiliza, capítulo 11 de Daniel, rey del norte, rey del sur. Rey del norte, el antimesías, rey del sur, Yahshua HaMashiach. Figura de su reino, Israel. Muy bien. Vamos a ver una más, porque habla del sacerdote. Por eso dice el Señor, nos hizo reyes y sacerdotes. Capítulo 1:6 de Apocalipsis, capítulo 5:10. Nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. Muy bien, el sacerdote, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote, rey de Salem, rey de justicia. Hebreos capítulo 3:1, Hebreos capítulo 7 hasta el 10. Todo eso hay que leer para entender bien esto. Se elige al verdadero Melquisedec, rey de justicia, rey eterno, rey del bien, rey de salud o de sanidad, que es todo lo que significa Melquisedec ahí, rey de justicia, rey de verdad, todo eso significa. Se hace la referencia ahí de que es sacado de la tribu de Judá, es sacado de ahí. Por lo tanto, es puesto por el Elohim viviente, escogido por el Elohim viviente. En Yahshua HaMashiach, como sumo sacerdote, como el Melquisedec, como el Cohen Agadol, somos todos nosotros llamados a ser sacerdotes para el Elohim viviente. Somos llamados todos. Ahí es donde entra la figura de Leví. Leví es una figura simbólica del sacerdocio eterno y perpetuo. Aarón es la figura humana como sumo sacerdote, o fue la figura humana como sumo sacerdote. El sumo sacerdote de este tiempo, del tercer templo en Jerusalén, en Israel, es solo una figura simbólica, pero el verdadero sumo sacerdote que traspasó los cielos es Yahshua HaMashiach. ¿Sí se da cuenta? Es Yahshua HaMashiach. Ahora, dice, es el sacerdocio del Mashiach. El sacerdocio del Mashiach lo eleva a intercesor eterno, lo eleva como el único mediador entre el Elohim viviente y los seres humanos, los hombres. El único mediador, lo eleva a ese nivel. Es el que está sentado a la diestra del Padre. Y en todas las figuras simbólicas proféticas está sentado a la diestra del Padre. En Apocalipsis se usa mucho la referencia al que está sentado en el trono y al Cordero Kadosh que está a su derecha. Dice, alabemos al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué? Porque está intercediendo. Él es el sumo sacerdote. Apocalipsis capítulo 8 dice, el trono, verso 1, el trono del Padre y el altar de oro. El altar de oro es Yahshua HaMashiach, el sacerdocio. Él es el sumo sacerdote. Él es el que aprueba la oración, el que aprueba la adoración, el que pone carbones encendidos sobre la copa de oro, que son las oraciones, adoración, intercesión, oración que hacen los santos en la tierra. Él es el que le pone el visto bueno. Como sumo sacerdote es aprobado. Recuerde que la función del sumo sacerdote en el gran día de expiación era llevar la sangre del cordero sacrificado y llevar el incensario para la adoración dentro del lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo. Y eso representaba una aprobación de vida al sumo sacerdote. Por eso le amarraban una cuerda en el pie, cosa que si no se oían las campanas que estaban en las puntas de su vestido, entonces lo sacaban porque pensaban que había muerto. Lo sacaban porque nadie podía entrar
ninguna cosa impura podía entrar en ese lugar santísimo. Entonces, Yahshua es el sacerdote. Él traspasó los cielos. Él fue elevado a las alturas. Él primero descendió y después se elevó. Y fue proclamado y coronado en el capítulo 5 de Revelaciones como el rey soberano de todo, como el león de la tribu de Judá. Entonces, él mismo nos hizo a nosotros, dice literalmente, Apocalipsis 1:6, reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. Capítulo 5:10, y él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. Literalmente, dice la escritura. Entonces, Yahshua es el Melquisedec, rey de justicia que intercede por la eternidad y ya no necesitamos sumos sacerdotes humanos. Ya no necesitamos, porque ya tenemos uno en el cielo. Y todos los hijos del Elohim nos hemos convertido en sacerdotes para nuestro Elohim. Todos somos adoradores, todos somos ministros del nuevo pacto, todos somos los que levantamos nuestras manos para levantar altares de adoración al que vive por los siglos de los siglos. Nos convertimos en los adoradores, representantes del Elohim en la tierra. Así va. Muy bien. Todo por la sangre redimida del Cordero Kadosh. Él nos levanta a nosotros de toda lengua, linaje, nación, como reyes y sacerdotes para ministrar su presencia en la tierra. Es glorioso. El sacerdote debería ser santo, debe ser puro. Bueno, y un sinnúmero de exigencias o demandas de pureza y santidad. El vestido del sumo sacerdote, gloria y hermosura, se encuentra ahí, piedras preciosas en el pectoral, en los hombros, piedras preciosas en la mitra, ¿no? En su corona, piedras preciosas en sus vestiduras, vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente, vestiduras azul del sacerdocio, cordones, un cordón azul o cinto azul que representa el pacto y el sacerdocio, o sea, toda la vestidura del sumo sacerdote, que es la figura profética de Yahshua HaMashiach. O sea que Leví solo fue tomado como una sombra del sumo sacerdocio verdadero, que es Yahshua HaMashiach. Aarón solo fue una figura física imperfecta, dice Hebreos 7, imperfecta, ¿no? Pero ahora tenemos al Melquisedec perfecto, que es Yahshua HaMashiach, infalible. En Aarón, en la línea levítica, había que renovar cada ciertos años, 20, 30 o 40 años, el sumo sacerdocio. Pero en Yahshua no tenemos que renovar sumo sacerdote, porque Yahshua es nuestro sumo sacerdote perfecto y eterno. Qué belleza. Extraordinario, definitivamente, lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Hasta ahí vamos a llegar. Déjame ponerle una señal para no olvidarme. Listo. Hasta ahí vamos a llegar. Si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere decir algo, lo puede hacer. Reverendo Alex Membreño o Reverenda Beatriz Chávez Rivera. Le agradecemos al profeta Alex que nos ayudó. Estábamos en las votaciones de aquí de Canadá, pero bueno, ya estamos aquí. No veo ninguna manita levantada, así que todos Todos estamos de entendieron a la acuerdo. perfección. Aleluya. Exacto. Sí, eso es bueno, ¿eh? Por una parte es muy bueno. No hay nadie. Ya entendimos bien. Bueno, entonces dejémoslo allí y nos veremos. Sería el segundo lunes del mes de mayo, porque el primer lunes del mes de mayo tenemos los 7 días de adoración que le damos al Señor los primeros 7 días de cada mes acá en el ministerio en Puerto Viejo, y nos centramos solo a adorarle al Señor en esos 7 días. 7 días de adoración todos los meses, desde el octubre del 2011. Hemos cumplido prácticamente 14 años y vamos para nuestro año número 15 de llevar 7 días de adoración al Señor los primeros 7 días de cada mes. Extraordinario. Eso fue un diseño que el Señor nos dio. Y hablando de diseños, hace como un par de meses, el Elohim me hablaba acerca de que toda la iglesia en el planeta debería de tener un diseño
obviamente revelado del cielo, para levantar adoración continua en la congregación. Eso es fundamental. A mí, la palabra que me llenó fue la que un profeta joven, 16, 17 años tenía en ese tiempo, me dijo. Dice, solo tengo una palabra, pastor, para usted, y es para usted. Lo había traído para que profetice a la iglesia, a ver si se convertía a la iglesia, pero me dice, solo para usted. Muy bien. Le dije, bueno, Señor, recibo lo que me toca. Pero no se preocupe, dice, que es bueno, me dijo. Aleluya, y dije, gloria a Dios. Entonces me dice el Señor, enséñale a mi pueblo a adorar y verán mi gloria. Punto. Por eso el Señor me entregó muchos diseños de adoración, porque en la adoración veremos su gloria. Y es lo que el Elohim quiere para este tiempo. Que la iglesia en cualquier lugar pida dirección al Elohim. Señor, muéstrame cuál es el diseño que tú quieres para esta casa ministerial en que te podamos adorar nosotros. Y el Elohim le va a decir a esto, a esto, a esto. Y el Señor me decía, la iglesia necesita tener un diseño específico para adorar. Así como el mensaje a las 7 iglesias, cada una tenía sus propias características. El diseño de la adoración tiene que ver con la característica diseñada por el Elohim para ese ministerio o congregación. Nosotros ya tenemos el diseño y ahí lo que el Elohim diga se hace. Entonces, entendí con fuerza que el Elohim quería eso, que cada iglesia, congregación, entienda que necesita levantar un diseño para adorar, porque la iglesia se mueve en el primer nivel de profecía, que es el espíritu de la profecía, y en el primer nivel de profecía, clase número 2 o número 3 de esta escuela de profetas, se revela la adoración y se revela la santidad de Yahweh, los diseños para adorar. Es poderoso. Muy bien, cerramos entonces. Nos veremos el segundo lunes del mes de mayo por este medio, por este canal. Si ustedes quieren saludar, preguntar algo, no se preocupen, pregunten nomás y lo respondemos por medio de el WhatsApp. Así sería. Vamos ahora, porque mis perritos, como ustedes ya saben, también me demandan acá y me quieren tumbar la puerta. Ahí están parados en la puerta y de ahí no se mueven hasta que yo no salga y los saque a pasear, a hacer sus necesidades. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te agradecemos a ti. Gracias por la palabra, gracias por la revelación, gracias por abrir nuestro entendimiento. Gracias, eterno Elohim, porque en ti se encuentra la revelación eterna. Los 7 espíritus de Yahweh Elohim, que es el mismo Ruach, el mismo espíritu eterno, que nos enseña y nos revela las cosas secretas del cielo. Gracias por revelarnos las cosas secretas de tu reino, eterno Elohim. Manifiéstate sobre tu pueblo, sobre tus hijos, en el continente americano, todos los continentes del planeta Tierra, en todos los confines de la tierra. Que tu gloria, el conocimiento y la revelación de Yahweh el Elohim sea conocida desde el oriente hasta el occidente, en todos los confines de la tierra. Rey del cielo, trae diseños para adorar, trae diseños del Shamayim para poder brindarte a ti la adoración que tú mereces en cada congregación. Eterno Elohim, guíanos a lo que tú deseas para nosotros. Abre nuestro entendimiento de tal manera que podamos comprender todas esas cosas que están escondidas solo en el Shamayim, en el Ruach, y que son reservadas y reveladas a tus hijos. En el nombre de Yahshua HaMashiach, este es el tiempo, Señor, de conocer los secretos del reino para que el enemigo no pueda engañarnos. Padre, guarda a tus ministros del nuevo pacto en el planeta Tierra, a tus profetas en todo lugar, y que se levanten como la voz de los entendidos y la voz de los shofares, los 7 truenos del Elohim, la voz del rugido del león en todas las naciones de la tierra para establecer tu reino. Venga tu reino, Señor. Siempre se haga tu voluntad sobre nosotros. En el nombre de Yahshua. Amén. Y amén. Ahora sí, gracias, amados hermanos y siervos de todas las naciones que están aquí conectados. Nos hemos de ver después, ya saben, el segundo lunes del mes de mayo
ahí nos conectaremos otra vez con la Escuela de Profetas Punta de Diamante. Gracias, profeta Alex, profeta Beatriz Chávez Rivera, experta en tecnología. Gracias por esta conexión. Nos vemos después. Amén. Bendiciones, Bendiciones a bendiciones, todos. gracias, bendiciones. Un abrazo para todos. Gracias, muchas gracias.